Muy bien, hermanos, es un gusto nuevamente estar aquí, les damos la bienvenida a todos y vamos a empezar nuestro tema. Nuestro tema lleva por título ¿Por qué estás desocupado? Y el título de este tema está basado en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 6 y 7. Y es algo muy importante, hermanos. Tenemos que aprender algunos puntos muy importantes de las parábolas. El por qué Dios de alguna u otra manera nos está llamando a este tiempo a cada uno de nosotros para ir a trabajar a su viña. Pero la pregunta sigue siendo esa: ¿por qué estamos desocupados? ¿Por qué estás desocupado? Hay trabajo en la viña del Señor. Así que, hermanos, vamos a comenzar nuestro tema. Primeramente, los invito a arrodillarse para hacer una oración. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, que su morada está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta tarde, Padre. Venimos delante de usted un pequeño grupo de sus hijos, a través de esta transmisión, alabando y glorificando su santo nombre y también suplicando de que sea el Espíritu Santo el que nos dirija durante este tema, Padre. Sabemos que sin usted no podemos hacer nada y es por eso que venimos delante de usted suplicando de esa ayuda, y esa ayuda que es divina, la única que nos puede guiar a toda verdad. Le suplico una bendición en especial para mis hermanos que están buscando alabar y glorificar su santo nombre, que sea con ellos y también así, Padre, con aquellos que han de ver este tema en un tiempo futuro. Se lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así que nuevamente bienvenidos a todos nuestros hermanos. Bueno, como ya les mencioné, el título de nuestro tema está basado en Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados como adventistas del séptimo día con esta parábola, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué es lo que la inspiración tiene para nosotros en esta tarde, para aprender o para recordar. Dice Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7. Esta es la parábola. Voy a tomar estos versículos para empezar este tema. Volvió a salir cerca de la hora 11. Cerca. Dice mi Biblia, 1 hora antes de que se ponga o de ponerse el sol. Halló a otros ahí. ¿Dónde? En la plaza. Ustedes saben, la plaza. Y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día sin trabajar? En otras versiones dicen: ¿por qué estás aquí de ociosos? En otras versiones: ¿por qué estás desocupados? Y vean la respuesta. Versículo 7. Dijeron: porque nadie nos ha contratado, nadie nos contrató. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Así que, hermanos, de acuerdo a la parábola, el señor de la viña sale a contratar cerca de la hora 11 a otros obreros. Y esos obreros simplemente están desocupados, no están haciendo nada, nadie los ha contratado. Pero cuando viene el Señor y los contrata, ellos gustosos le dicen y van a trabajar. Y el pago es de acuerdo a lo que el mismo Señor les va a dar. Así que, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos mencionar de aquí? Porque de alguna u otra forma, donde van a trabajar estos obreros es en la viña del Señor. Y sabemos que la viña del Señor en sí es la iglesia. Es todo el mundo, pero es la iglesia donde el Señor manda a estos obreros. Voy a leer de Palabras de Vida del Gran Maestro, hermanos, página 328. Y vamos a ver qué es lo que la inspiración nos dice acerca de estos obreros que fueron contratados cerca de la hora 11. Porque es muy importante. Esto de alguna u otra manera se aplica para nosotros, para nuestro tiempo. Página 328, párrafo 3, dentro de la aplicación de
de los escritos de la hermana White. Me parece que también en los libros, están en la misma página. Y voy a leer, vean lo que dice la inspiración hablando de la parábola que hemos leído. Dice, no es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor ante Dios. Esto está en el contexto de estos obreros. Más abajo lo vamos a leer ahorita. Pero menciona aquí en la inspiración que no es la cantidad de trabajo que se realiza, ni los resultados visibles, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor ante Dios. Ahora, hermanos, estos obreros estaban en la plaza, estaban ahí. Cuando se les contrata, cuando va el Señor, los contrata, ellos están dispuestos a ir a trabajar. Solamente que nadie los había contratado, pero cuando se les contrata, ellos tienen un espíritu ¿de qué? De ir a trabajar. Entonces, la inspiración a través de la hermana White menciona que no es tanto el trabajo, no es tanto los resultados, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor delante de Dios. La pregunta para nuestros hermanos que nos están escuchando, nos están viendo, es, ahora, nosotros hemos sido bendecidos por este llamado. Nosotros como adventistas del séptimo día, hemos sido bendecidos por este llamado. ¿Por qué? Porque este llamado se aplica a nosotros, la iglesia, la última iglesia de este tiempo. La pregunta es, ¿hemos aceptado ese llamado? ¿Hemos ido a trabajar? Y si lo hemos hecho, ahora la pregunta, ¿qué espíritu es el que tenemos nosotros para efectuar esa obra que Dios nos ha dado por hacer? ¿Cuál es el espíritu, hermanos? ¿Qué espíritu tenemos nosotros? Cuando se nos hace llamado, sí, a veces nos da alegría cuál es el pago de esa labor. De acuerdo a la parábola menciona que es la vida eterna. Y es cierto, vamos a obtener la vida eterna, pero también hay ciertas condiciones. Vuelvo a la pregunta, ¿qué espíritu nosotros tenemos para hacer esta obra que Dios nos está mandando a hacer? Porque estamos cerca de la hora undécima, la última hora, una hora falta parabólica para que el tiempo de gracia se acabe. Entonces el pueblo de Dios hoy está siendo enviado a trabajar en la viña del Señor. La pregunta es, nuevamente, ¿qué espíritu tenemos para hacer esa obra? ¿Sí? Ahora, voy a leer en Testimonios tomo 5, Testimonios para la Iglesia tomo 5, también va a hablar en el contexto en el cual hemos basado nuestro tema de los obreros de la hora undécima, y voy a leer de la página 189, algo muy importante, porque ahí vamos a ver qué clase de espíritu tenemos algunos o la mayoría de nosotros que estamos en la iglesia. ¿Cuál es el espíritu? Porque no es el trabajo, no son los resultados visibles, sino el espíritu con el cual se hace la obra. Aquí voy a leer en Testimonios tomo 5, página 189. Voy a leer del libro, ahí en el primer párrafo. Vean lo que dice la inspiración. De todas partes surge el clamor de quienes anhelan recibir la luz que Dios ha impartido a su pueblo. De todas partes, hermano, surge el clamor de quienes anhelan recibir la luz de Dios que Dios ha impartido a su pueblo. Pero a menudo, hermanos, escuchen esto, pero a menudo estos pedidos se hacen en vano. Buscamos la luz, se hacen oraciones por la luz que Dios ha enviado, pero dice la inspiración que a menudo estos pedidos se hacen en vano, y ahí tenemos un problema. Se hacen en vano, pero la pregunta, ¿por qué? Sigo leyendo. Pregunta, ¿quién siente la carga? Escuchen, esto es muy importante. ¿Quién siente la carga de consagrarse a Dios y a su obra? Hermanos, yo les pregunto,
Y también la pregunta se aplica para mí. ¿Quién siente la carga? ¿Quiénes sentimos la carga de consagrarnos a Dios y a su obra? ¿Quiénes de los que estamos aquí viendo este tema, escuchando este tema, quiénes nos estamos consagrando hacia Dios y a su obra? Porque es un requisito muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu. Cuando Dios nos llama, es un espíritu en el cual, a través de la obra de Dios en nosotros, debe de existir en nosotros esa obra de consagración hacia Dios y hacia su obra. Ese es cierto espíritu. Ahora la pregunta, ¿quiénes sentimos ese deseo de consagrarnos hoy para Dios y para su obra? Porque todos sabemos que hay una obra por hacer, que Dios está por hacer. Pero ¿quiénes de nosotros nos estamos preparando o quiénes de nosotros estamos haciendo esa obra de consagración y consagrándonos para su obra? Sigo leyendo. Pregunta, ¿dónde están los hombres jóvenes? Jóvenes, aquí es para ustedes. También para nosotros, pero directamente para los jóvenes. ¿Dónde están los hombres jóvenes que se capacitan para responder a estos llamados? O sea, el Señor viene a la plaza, viene a contratar. Y el espíritu en el cual nosotros estamos o tenemos, ¿cuál es? Primero se tiene que buscar la consagración hacia Dios y hacia su obra. Dos cosas juntas, hermano, no van por separado. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ser 100%, estar en 100% en santidad para poder ir a hacer la obra. Pero no, van de la mano. Ahorita vamos a analizar un poco el gemir y clamar, porque también van de la mano y tiene que ver mucho con la obra de estos obreros de la hora undécima. Pregunta, ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Sigo leyendo. Se abren ante nosotros vastos territorios donde la luz de la verdad nunca ha penetrado. A donde quiera que miramos, vemos que hay abundantes mieses maduras listas para ser cosechadas. Pero no hay quien ciegue. No hay quien. Por eso es el llamado, hermanos, a la hora antes, a la hora undécima, un poquito antes. ¿Por qué? Porque ya hay lugares donde está la mies madura, pero no hay quien ciegue, no hay quien coseche. Por eso es el llamado hacia esos obreros, hacia jóvenes, hacia nosotros. Dice, se ofrecen oraciones en favor del triunfo de la verdad. Escuchen, hermanos, ¿qué significan estas oraciones? O sea, se ofrecen oraciones a favor de la verdad. ¿Pero qué significan estas oraciones? ¿Qué clase de éxito esperáis tener? Recuerden, consagración hacia Dios y hacia la obra. Jóvenes, un llamado a los jóvenes. Pero aquí hay varias preguntas que la inspiración nos hace. ¿Qué clase de éxito esperáis tener? Última pregunta. ¿Un éxito que se acomode a vuestra indolencia? ¿A vuestra complacencia egoísta? ¿Un éxito que se apoye y sostenga a sí mismo sin esfuerzo de vuestra parte? O sea, oramos para que tenga éxito la obra, pero la pregunta es, ¿qué clase de éxito queremos tener? Cuando hay indolencia, cuando hay egoísmo, cuando queremos que ese éxito se apoye y se sostenga a sí mismo sin esfuerzo de vuestra parte. Y ese es un espíritu que muchos de nosotros tenemos. Sí, oramos porque la verdad vaya avanzando, pero no queremos hacer nada. Somos indolentes, somos egoístas y queremos que el éxito se acomode y se sostenga sin esfuerzo de vuestra parte. Y ese es el espíritu. Palabras de vida del gran maestro dice
que lo que a Dios, o sea, la paga viene por el espíritu con el cual esa obra se hace. Y aquí nuevamente la inspiración nos dice, o sea, ¿dónde están aquellos que se están consagrando a la causa, consagrando a Dios y a la obra? ¿Dónde están? También hace una invitación, una pregunta a los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes que se están preparando? Queremos tener éxito, oramos por tener éxito, que esto avance, pero ¿qué esfuerzos estamos haciendo? ¿Sobre qué estamos basando ese éxito? Y esas son preguntas que la inspiración nos está haciendo. Y vean lo que sigue, escuchen, perdón, lo que sigue. Tiene, hermanos, tiene que haber un cambio decidido en la iglesia que incomode a los que reposan despreocupadamente antes de que puedan enviarse al campo obreros capacitados para hacer su solemne obra. O sea, ¿por qué Dios manda un mensaje? Algo. Debe de haber un cambio decidido en la iglesia que incomode a todos aquellos que estamos, ¿qué? Despreocupados. Debe de haber un cambio, hermanos. O sea, hay un mensaje que se debe llevar a cabo. Pero muchos de nosotros queremos que haya éxito, pero sin hacer esfuerzo. Muchos de nosotros queremos que haya éxito, pero no nos estamos consagrando ni para Dios, ni mucho menos para su obra. Y así queremos tener éxito. Así que, ¿por qué estamos desocupados, hermanos, cuando Dios nos está mandando un mensaje de amonestación, no solamente hoy, sino durante la historia de la iglesia? O sea, hay lugares donde la mies ya está lista para cosecharse, pero simplemente no se pueden mandar obreros porque estamos cómodos. Y por eso es que debe de haber un cambio decidido en la iglesia para incomodar a los que estamos despreocupados. Sigo leyendo. Tiene que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. Tiene que haber eso, hermanos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómodos? ¿Incómodos? Cuando nos llega el mensaje y vemos todas las promesas y la amplitud de la bendición de Dios en su mensaje, creo que todos experimentamos ese gozo, nos da alegría. Pero cuando se trata de hacer esfuerzos para que esto avance, es cuando como nos sentimos un poco incómodos. ¿Por qué? Porque es la obra de Satanás hacer que el pueblo de Dios caiga en esa tibieza espiritual o en esa comodidad. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes para ir a los cultos, para ir con nuestros hermanos, convivir con ellos, estar con ellos y compartir parte de lo que Dios nos ha compartido? ¿O estamos despreocupados? ¿Estamos tranquilos? Tenemos que asistir a nuestras iglesias, porque si no nos vamos a volver extranjeros. Hermanos, tenemos que hacer ese tipo de esfuerzo. Y no es un esfuerzo, es un mandato. Yo les digo que es un mandato, ¿no? Pero como estamos a veces algunos de nosotros cómodos, pero dice la inspiración, tiene que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. La temperatura de la devoción cristiana tiene que elevarse, hermano. Tenemos que elevarnos. Dios nos ha mandado o nos ha contratado o nos ha llamado para ir a su viña. Pero tenemos que elevar, hermanos, elevar nuestra temperatura de la devoción cristiana. Tiene que elevarse, hermanos. Dice, han de trazarse y llevarse a cabo, que escuchen, planes para que la verdad sea diseminada por el mundo entero. Pero ojo, hermanos, lo que sigue, vean quién aparece en escena nuevamente. Satanás está meciendo
nos está meciendo en sus brazos y adormeciendo a los profesos seguidores de Cristo, mientras alrededor de ellos las almas perecen. Pregunta, ¿y qué excusa ofrecerán al maestro por su negligencia? ¿Cómo nos tiene el enemigo, hermanos? Nos tiene meciendo, nos sentimos cómodos. Estamos, algunos de nosotros, no todos, porque yo sé que algunos de ustedes están trabajando para el Señor, están haciendo la obra que les corresponde, pero la mayoría estamos casi dormidos porque el enemigo nos está meciendo. Pero ¿cómo es que muchos de nosotros vamos a ser incomodados, hermanos? Sí, nos llega el mensaje para este tiempo, la verdad presente para este tiempo. Y gloria a Dios porque nos ha llamado a nosotros, pueblo de Dios, adventista del séptimo día. Pero dice que el enemigo nos está meciendo, que muchos estamos despreocupados. Pero ¿cuál es el mensaje? Porque el Señor no nos envía a la viña sin herramientas, nos da herramientas y nos da un mensaje. Y este mensaje, hermano, voy a leer, yo sé que lo saben casi la mayoría, pero lo voy a leer en Isaías capítulo 58, versículo 1 y 2. Porque cuando se lee esto, hermano, este mensaje, muchos de nosotros nos incomoda leer eso, escuchar eso. ¿Por qué? Porque este mensaje requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Muchos de nosotros hemos dejado de hacer esto. Isaías capítulo 58, versículos 1 y 2. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Solamente versículo 1. O sea, Dios cuando viene y contrata a estos obreros de la hora undécima, les da una herramienta, les da un mensaje y les dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios manda a su pueblo, a sus obreros, con un mensaje y los manda a amonestar al pueblo. Alza tu voz como trompeta. Y muchas veces este trabajo, esta obra, por eso es muy importante, hermanos, la consagración a quién, hacia Dios y hacia su obra. ¿Por qué? Porque este trabajo, al igual como en los tiempos antiguos, de los verdaderos seguidores de Cristo, de Dios, los antiguos profetas, era un trabajo difícil humanamente hablando. ¿Por qué? Porque traía oprobio el llevar la verdad. Podemos ver los ejemplos del profeta Elías, del profeta Isaías, del profeta Jeremías, de esos grandes hombres que llevaban una verdad hacia su pueblo, pero ellos no estaban siendo mecidos por el diablo. Ellos estaban trabajando, ellos estaban consagrando su vida a Dios y a la misma vez estaban consagrando su vida a la obra de Dios. Por eso es que fueron grandes hombres, porque vencieron e hicieron la parte de la obra que les correspondía. Al igual, hoy nosotros tenemos que vencer y tenemos que estar despreocupados y ponernos a trabajar en la viña del Señor, porque el Señor nos ha enviado un mensaje y nos hizo un llamado a nosotros. Entonces, clama voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En otras palabras, ¿cómo se puede decir ese mensaje? Tenemos que ir a gemir y clamar. ¿Y qué es, hermanos? Gemir y clamar. Para ustedes, ¿qué es gemir y clamar? ¿Por qué? Porque se tiene que entender bien y se tiene que aplicar bien para nuestros tiempos ese gemir y ese clamar. Porque muchos estamos gimiendo, pero no estamos clamando.
Y muchos estamos clamando, pero no estamos gimiendo. Y al igual que la consagración a Dios y hacia su obra, son dos cosas que van de la mano, no las podemos separar. Así que, hermanos, voy a dar algunos términos, hermanos, que encontré en nuestro mensaje, para que podamos estar en comunión con esta cita y que para que hablemos, las mismas cosas. Recuerden que hay una amonestación para nosotros. Tenemos que enseñar solamente aquello que está publicado, ni quitarle ni añadirle. Así que, hermanos, tenemos que enseñar lo mismo, tenemos que aprender lo mismo. ¿Qué es gemir y clamar? Gemir, arrepentirse de acuerdo al mensaje, y clamar, proclamar el mensaje del sellamiento. Tratado 2, página 66. Gemir y clamar, hermanos. Otra cita, gemir es despertar y reformarnos. Porque el Señor viene y nos llama y nos manda y nos prepara para que vayamos a trabajar a su viña, pero nos dice que clamemos a voz en cuello. Gemir y clamar. Gemir, despertar y reformarnos. Clamar, procurar compartirlo. Respondedor, tomo 2, página 34, ahí lo pueden encontrar. Y hermanos, la negligencia en gemir y clamar resultará en nuestra perdición. O sea, la negligencia resultará en nuestra perdición. Si no gemimos, si no clamamos, juntos los dos, hermanos, juntos los dos, igual la consagración a Dios y hacia su obra, es nuestra perdición si no gemimos y clamamos. Eso está en llamada oportuna número 52, volumen 1, página 20. O en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, gemir y clamar. O sea, si no gemimos, no clamamos, hermanos, no podemos obtener el sello, no podemos ser parte de los obreros de la hora undécima. Y esa es la obra, hermanos, que Dios hoy manda a sus obreros, a sus elegidos, a hacer, gemir y clamar. Y tristemente, hermanos, a muchos nos incomoda hacer esa obra porque queremos estar tranquilos sin hacer nada, pero eso sí, hermanos, de acuerdo a la inspiración, no son mis palabras, dice qué clase de éxito esperamos sin hacer esfuerzos. A veces muchos de nosotros estamos así. Conocemos a Dios, aceptamos la salvación, aceptamos todo aquello que hemos aprendido, pero cuando se nos dice que hay que hacer esfuerzos, que hay que trabajar, ya no queremos ir, ya como que ya no nos parece, empezamos a inventar cosas, hermanos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando los obreros quieren hacer la obra, cuando estos hermanos quieren llevar este mensaje de amonestación, yo no sé si les han mencionado ciertas cosas. De nada sirve que vayas y tu vida o sigues siendo un pecador. Y ahí empieza la obra de Satanás. Algunos hemos tomado la posición, hermanos, de que tenemos que estar al 100% en nuestra salud, 100% en nuestra salud para poder llevar y compartir este mensaje. Es parte de... pero no es todo. Y así empezamos a incomodarnos, hermanos, cuando se nos menciona ir a gemir y clamar, hacer la obra dentro de la casa de Dios, dentro de la casa de Jacob, anunciarle su pecado, su rebelión. Y es lógico, y nosotros somos parte de esa casa. Y si no nos incomoda el mensaje, nos incomoda llevar el mensaje. Muchos de nuestros hermanos no aceptan este mensaje porque les incomoda. Y muchos de nosotros nos incomoda este mensaje porque tenemos que hacer esfuerzo para llevar este mensaje. Y se nos hace tan difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos estamos consagrando ni a Dios, ni mucho menos a su obra.
Pero eso sí, queremos las bendiciones de parte de Dios, queremos que la obra tenga éxito, pero no queremos mover ni un solo dedo. Y esa es parte, hermanos, y eso también primeramente se está aplicando hacia mi persona, porque también, hermanos, me incomodan estas palabras de parte de Dios hacia mí. No sé si a usted ya no le incomoda, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Pero el mensaje dice claramente gemir y clamar. Y si somos negligentes en gemir y clamar, básicamente no podemos reclamar las promesas y esto va a resultar en nuestra perdición eterna. Usted, hermano, usted, hermana, yo, tenemos la decisión en nosotros mismos. ¿Estamos desocupados? Hay lugar en la viña del Señor. ¿Queremos trabajar? Hay lugar en la viña del Señor. ¿Hay requisitos? Sí. Consagración a Dios y a su obra. Gemir y clamar. Clama a voz en cuello, no te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así que, hermanos, voy a volver otra vez a la página de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 328. Y aquí solamente quise recalcar el espíritu. ¿Qué espíritu tenemos, hermanos? ¿Qué espíritu? ¿Realmente tenemos un espíritu de consagrarnos? ¿O no tenemos un espíritu de estar despreocupados? ¿Qué clase de espíritus, hermanos, tenemos? Sigo leyendo abajo de donde me quedé de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 328. Dice, no es la cantidad de trabajo que se realiza, los resultados visibles, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor ante Dios. Escuchen, los que vinieron a la viña a la hora 11, vean qué espíritu tenían, hermanos. Vean, estaban agradecidos por la oportunidad de trabajar. Agradecimiento tenían un espíritu de agradecimiento y tenían un espíritu de trabajar. Agradecidos por la oportunidad de trabajar. Sus corazones estaban llenos de gratitud hacia la persona que los aceptó. Faltaba poco tiempo para que se terminara el día, sí, pero aún así el que los contrató no le importó. Y por eso ellos estaban llenos o tenían un espíritu de gratitud hacia la persona que los contrató, hacia Dios. Vean el espíritu que tienen. Sus corazones, y cuando al final de la jornada el jefe de la casa les pagó por el día entero, la vida eterna, igual que los que trabajaron a las primeras horas de la mañana. Igual, fue la misma paga, la vida eterna. Estaban grandemente sorprendidos. Habían trabajado poco, pero se les pagó lo mismo y estaban sorprendidos, agradecidos. Sabían que no habían ganado ese salario, ellos estaban conscientes. Y la bondad revelada en el semblante de su empleador los llenó ¿de qué? De gozo. Tenían espíritu de gratitud, un espíritu de gozo, estaban sorprendidos, tenían un espíritu de trabajar. Tremendo, ¿verdad? Nunca, escuchen, hermanos, nunca olvidaron la bondad del dueño de la casa, ni la generosa recompensa que habían recibido. Nunca lo olvidaron. Esto es lo que ocurre con el pecador, que conociendo su falta de méritos, ha entrado en la viña del Señor. Vean las palabras que usan la inspiración. Esto es lo que ocurre con el pecador. O sea, todavía está en la lucha, todavía se está consagrando. Que conociendo su falta de méritos,
ha entrado en la viña del Señor a la hora 11. Su tiempo de servicio parece muy corto. No se siente digno de recompensa alguna, pero está lleno de gozo porque por lo menos, Dios lo ha aceptado. Trabaja con un espíritu, escuchen hermanos, trabaja con un espíritu humilde y confiado, agradecido por el privilegio de ser un colaborador de ¿quién? De Cristo. Dios se deleita en honrar este espíritu. Nuevamente la pregunta, hermanos, ¿qué espíritu tenemos nosotros hoy? Hoy. Porque esto fue al final cuando se les pagó y durante su jornada laboral de 1 hora. Y ese fue su espíritu. Trabaja con un espíritu humilde y confiado, agradecido por el privilegio de ser un colaborador de Cristo. Y lo más, hermano, Dios se deleita en honrar este espíritu. Así que, hermanos, esto fue la meditación de esta noche. Y esperando que haya sido de grande bendición para su vida espiritual. Ahí están las citas, hermanos, ahí están los libros, lo podemos repasar en nuestros tiempos de culto. Y que vean que es Dios el que nos está haciendo ese llamado de atención a nosotros, a quienes nos ha sido enviado este llamado a trabajar en la viña del Señor. No nos incomodemos, hermanos, para trabajar en la obra del Señor. Al contrario, estemos agradecidos, hagamos planes para hacer la obra del Señor. Individualmente, cada quien va a ser responsable de la luz que haya recibido, pero también sabemos que tenemos que trabajar unidos. Así que, hermanos, gracias por estar aquí. Les mandamos un fuerte saludo y vamos a terminar con una oración. Los invito a arrodillarse para orar. Amantísimo Padre, que su morada está en las alturas de los cielos, nuevamente venimos delante de usted, agradeciéndole por esta amonestación y que esto nos sirva para nuestra vida espiritual, para el avance de nuestra vida y que todo sea para la gloria y honra suya, Padre. Podamos juntamente con ellos caminar agarrados de su mano para poder avanzar en esta obra. Que esta obra tenga un éxito, pero que nosotros pongamos nuestra parte, Padre, en los esfuerzos, porque es de grande bendición también tener un espíritu de agradecimiento, un espíritu de humildad para hacer esta obra. Gracias, Padre, por enseñarnos y le rogamos de su bendición. También así, Padre, en esta noche de oración le rogamos y le suplicamos por aquellos hermanos o personas que están enfermas, aquellos que están dolientes, aquellos que de alguna u otra manera están pasando por algún dolor. También oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros adultos, por este mensaje que usted nos ha traído y que no solamente aquí, Padre, oremos, sino también en nuestros cultos personales, en nuestros cultos familiares, que oremos unos por los otros, Padre, para que la promesa se cumpla en nosotros. Gracias, se lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias, bendiciones, Dios los bendiga.